Hola, buenas tardes. Soy Irene, soy analista web en Lines y esta tarde os voy a hablar de cómo hacer una personalización de landings con Google Optimize, ¿vale? Bueno, un poco me gustaría, como siempre, explicaros cuál va a ser la dinámica del webinar y lo primero que vamos a hacer va a ser ver un poco a nivel teórico y emplazar esta herramienta para lo que nos puede servir. Luego vamos a ver un poco sobre el papel cuáles son los pasos que tendríamos que seguir para hacer una personalización y luego lo vamos a ver en la herramienta, ¿vale? Entonces, que estéis situados sobre cuál va a ser la dinámica. Vale, bueno, pues antes de nada, antes de hablar de la personalización, tenemos que entender qué es Google Optimize, ¿vale? Para aquellos que no sepáis exactamente qué es lo que se puede hacer con Google Optimize, pues Google Optimize es una herramienta que está dentro de la plataforma de Google. Entonces está conectada de manera nativa con Google Ads, con Google Tag Manager, con Google Analytics y tiene mucho potencial, ¿vale? Con todas esas ventajas. Y está orientada a hacer experimentos, es decir, que nos va a permitir crear diferentes versiones de un contenido y en base a una hipótesis, por supuesto, ¿no? Que creemos que cambiar este texto o lo que sea va a ser mejor y en base a esa hipótesis y esas dos versiones o más que van compitiendo, pues nos permite saber cuál es la que prefieren los usuarios, ¿vale? Y bueno, pues entonces me gustaría eso, que tuvierais claro para qué sirve Google Optimize, que cuando se lanzó esta herramienta sobre todo se orientaba a hacer experimentos A/B, en el que compite una versión de una página contra otra, ya fuera porque lo hiciéramos de manera con la herramienta, con el editor visual o creáramos dos URLs, ¿vale? Que sería por relacionamiento, pero básicamente son dos pruebas A/B. Luego también podríamos hacer multivariante, en el que jugamos a cambiar distintos elementos y a combinarlos para descubrir cuál es la mejor mezcla, la mejor combinación, la que prefieren los usuarios a los que dirigimos el experimento, ¿vale? Bueno, entonces, una vez que ya entendemos para qué sirve Google Optimize, me gustaría también ya no solo decir lo que seguramente todos sabéis, sino dar un poco mi opinión, ¿vale? Pues creo que Google Optimize, igual que Google Analytics vino a democratizar la analítica web, pues Google Optimize está llamado a ser la herramienta que nos permita democratizar los experimentos en la web, ¿vale? Porque es una herramienta muy potente y es una herramienta muy fácil de usar y es una herramienta gratuita, ¿vale? Entonces tiene mucho la filosofía de lo que fue Google Analytics, ¿vale? Y luego también me gustaría que tuviéramos en cuenta y hacer una llamada a hacer experimentos dentro de vuestro proyecto de CRO, porque creo que el sector web es un sector que se presta mucho a poder hacer pruebas que no tienen un coste económico demasiado elevado. Igual a otros sectores no pueden jugar con hacer pruebas para descubrir nuevas cosas, pues, en otro sector, como pudiera ser el automovilístico, porque tenga unos costes muy elevados. Para nosotros tiene un coste mucho más bajo y podemos hacer muchas más pruebas de una manera mucho más ágil, ¿vale? Y luego, pues eso, que pensemos que siempre que vayamos a hacer una prueba hay que tener un poco de estrategia, que no vale probar por probar, sino que tenemos que haber identificado, ya sea haciendo un análisis de datos o ya sea de otra manera, que hay algún elemento confuso en la navegación del usuario o en alguna landing que no cumple con las expectativas del canal desde el que viene. Y una vez que tenemos una idea, una hipótesis fundamentada de qué es lo que puede estar fallando, ponemos en marcha un experimento, ¿vale? Pero primero siempre tener un poco de idea antes de ir a la herramienta, porque ya os digo que la herramienta es muy fácil de usar y entonces podemos hacer, cualquiera puede hacer un experimento, pero igual lo que hacemos es un experimento cualquiera, ¿vale? Entonces que tengáis esa precaución y que igual que tenéis que hacer un plan de medición, pues tendréis que hacer un plan de pruebas, ¿vale? Bueno, ¿qué necesitáis para poder empezar a utilizar Google Optimize? Necesitáis crear una cuenta o que os den acceso a una, haber implementado el contenedor de Optimize, tener permisos de edición, ¿vale? A una propiedad de Google Analytics y que esa propiedad esté recogiendo datos y que esa propiedad sea de la versión Universal Analytics, no vale si es de la versión anterior del código clásico. ¿Qué más necesitáis? Necesitaréis utilizar el navegador Chrome y también necesitaréis instalaros una extensión, ¿vale? De Google Optimize, que es la que os permite utilizar el editor para cambiar los elementos de la página que consideréis, ¿vale? Y bueno, estos serían los requisitos que tendríais que hacer para poder empezar a utilizarla los que no conocierais la herramienta. Bueno,
El motivo del webinar era la personalización, no tanto Optimize, y esto es un poco para que tengáis un marco y todas las personas puedan consumir este vídeo, y es la personalización de contenido. Creo que es algo que todo el mundo desea poder hacer, que es personalizar el contenido de una web y ser capaces de ofrecer a los diferentes usuarios diferentes experiencias que se ajusten a lo que realmente ellos querían encontrar cuando llegaron a nuestra web. Y ahora mismo, salido en verano, podemos hacer esto con Google Optimize de una manera súper sencilla. Como os decía, es una herramienta gratuita y es una herramienta que cuenta con un editor visual que permite que podamos emancipar este tipo de cuestiones y que sea el departamento de marketing el que lo pueda hacer de manera independiente, ¿vale? No hace falta tener un conocimiento técnico muy profundo para poder hacer esto, lo vais a ver ahora conmigo en un momento. Y como os iba diciendo, una personalización nos puede permitir que, por ejemplo, si en el caso que vamos a ver hoy, si yo hiciera una búsqueda y buscara para hacer el curso del MIDI Vencerás, en lugar de certificación Google, buscara máster de analítica, pues que cambiaran algunos textos de la landing en la que yo aterrizo, eso va a hacer que mi experiencia sea mejor, porque no todas las palabras tienen una misma intención y el contenido se puede ajustar, y a hacer algo tan fino, al final el usuario lo va a notar y va a mejorar sus expectativas y va a reducir el ratio de rebote y va a mejorar nuestras conversiones porque simple y llanamente se ajusta a su búsqueda, ¿vale? Y esto creo que es algo muy potente. Tendríais que vincular Google Ads con Google Analytics, con el Tag Manager a nivel de propiedad y con Google Optimize para poder hacer esto, pero me parece que es algo muy potente y que es muy interesante que hagáis en vuestras campañas de Google Ads, ¿vale? Y esto es el objetivo de hacer una personalización. Cuando tú tienes identificado que un contenido fijo se lo estás mostrando a diferentes usuarios y a lo mejor a alguno de ellos ese contenido podría cambiar y se ajustaría más a lo que quieren, pues creamos una personalización de contenido. De acuerdo. Hay tres formas de hacer una personalización, ¿vale? Podríamos crear una personalización desde cero o podríamos, cuando hemos creado un experimento y una de nuestras variantes es ganadora, una vez que finaliza el experimento, publicarlo, entre comillas, ¿no? Utilizar esa variante ya como personalización, ya no estaría compitiendo con nadie, sino que sería para esas condiciones que se ha activado el experimento, pues serían las condiciones que activarían la personalización. Y luego hay una versión que es un poco intermedia, que es cuando estamos haciendo un experimento, coger una variante y a partir de esa variante crear una personalización. Sería como un borrador, no tener que publicar si hay algo que quisiéramos cambiar, pero es un paso intermedio del anterior, ¿vale? Básicamente es como si solo hubiera dos, lo único que en vez de tener que hacerla de cero nos dan la opción de poder partir de un borrador, ¿vale? Bueno, aquí he recogido un poco a nivel de documento qué es cómo se podría crear esta personalización, pero creo que será más interesante que lo veamos directamente en la herramienta. ¿Vale? Estoy en la cuenta de Google Optimize del MIDE y bueno, pues como podéis imaginar, esto lo he probado antes de hacer el webinar y tengo una personalización funcionando, ¿vale? Pero vamos a hacerla desde cero. De acuerdo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que ir a nuestro contenedor. Aquí tenemos experiencias y actividad, ¿vale? Aquí nos diría el histórico de las configuraciones que ha tenido este contenedor. Aquí tenemos el nombre de la cuenta de Google Optimize, MIDI Vencerás, y luego el nombre del contenedor, que no soy muy purista y os voy a dejar que penséis que el contenedor es como una propiedad, ¿vale? De Google Analytics, está en esa jerarquía. Vale, bien, pues entonces vamos a crear una experiencia. ¿Qué es lo primero que me pide la herramienta? Lo primero que me pide es que le demos un nombre, ¿vale? Entonces yo voy a poner ejemplo landing webinar, ¿vale? Bien, dentro de las 4 cosas que yo podría crear de experiencia, veis que hay una prueba B, hay una prueba multivariante y hay una prueba de redireccionamiento. Bueno, pues vamos a elegir personalización, porque este es el caso que nos ocupa. Y le damos a crear. Ahora va a cambiar todo y estamos dentro de la configuración de esta personalización, ¿vale?
Si os fijáis, Google Optimize recientemente ha sacado esta chuletilla aquí arriba, que es bastante fácil, es lo que os decía, es muy fácil. O sea, realmente donde tiene que estar toda materia gris es en crear una buena estrategia y en pensar en una buena personalización. Luego la herramienta, los que estéis familiarizados con Google Tag Manager, tenéis la mitad del trabajo hecho porque la interfaz es súper parecida. Vale, bien, pues entonces tenemos, haga cambios en su sitio web, añada las reglas de segmentación, vincule la experiencia con Google Analytics e inicie la experiencia. Vale, una cosa que creo que se confunde mucha gente es, una cosa es lo que cambiamos, es decir, donde decimos que al editor visual que esa URL donde queremos hacer un cambio, y otra cosa es la regla de segmentación, ¿vale? Una cosa es lo que cambiamos y otra cosa es cuándo se activa la experiencia, o en caso de que hicierais un experimento, cuándo se activa el experimento, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es el cambio. Entonces, lo que le vamos a decir es una URL para el editor, para poder editar, ¿vale? Entonces, en este caso, lo podéis ver aquí abajo, que dice página del editor. Y yo lo podría cambiar. Si esta no fuese la página que yo quiero, podríamos irnos a que fuera la de Madrid, ¿vale? ¿De acuerdo? Y nos va a decir cosas. ¿Quieres cambiar la URL? Bueno, en este caso, en principio, no quiero. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Listo. Entonces, ya hemos dicho la página en la que cuando vaya a entrar con el editor visual voy a crear la personalización. ¿Vale? Ahora le damos a modificar y nos estamos metiendo con el editor visual a crear el cambio, ¿vale? Bien. Yo, por ejemplo, mi objetivo de la personalización es el ejemplo que os había propuesto, que vamos a decir dentro de todas las palabras por las que estamos pujando, vamos a intentar que eso que pone curso de certificación de Google Analytics, para cuando las palabras de búsqueda, los términos de búsqueda sea Máster Analítica Web, lo vamos a cambiar, ¿vale? Para que esas personas vean otro title y las personas que escriben certificación en Google Analytics pues vean otro contenido, ¿vale? Bien. ¿Cómo se hace esto? Bien, este es el editor visual. Si os fijáis, yo he clicado sobre este texto y me da la opción de cambiar el tamaño, lo que sea. Si le doy a clic derecho, me dice editar texto. Esta sería una forma de hacerlo. ¿Vale? Esta sería una forma de hacerlo. ¿Y qué es lo que habría conseguido con esto? Habría conseguido cambiar este texto de esta página, ¿vale? Lo que mucha gente a lo mejor no sabe, o creo que mucha gente ignora, es que se puede hacer un cambio sobre el class o sobre un ID, ¿vale? Y podemos hacer que cambie gracias al editor visual, pero en todas las páginas, no solo en la página del editor. Es decir, que si este elemento nos vamos a inspeccionar, vale, esperad, voy a buscar la que sea equivalente, ¿vale? ¿Vale? Si os fijáis, es un H5 y tiene un class. Yo me cojo el class y me voy a Optimize. Y desde aquí le digo, todos los que sean H5, vale, perdón, ahora, todos los que sean H5 y que tengan este class, quiero hacer un cambio en el texto y quiero que ponga máster en analítica web, ¿vale? ¿Y qué es lo que quiero? Quiero sustituir el texto que hubiera dentro de ese class, ¿vale? Y ahora cambia. En este caso, tal y como yo lo he hecho, como no he ido al elemento concreto con el editor visual, sino que he ido al class, también nombrando el ID del H5, haría cambiar Máster Analítica Web en todas las páginas donde existiera ese H5 y tuviera ese class, ¿vale? De la otra manera, con el editor visual cambio ese elemento en concreto. Esta es otra forma de hacerlo a más alto nivel. Y creo que esto hay veces que hay gente que se confunde o que cree que no se puede hacer con Optimize, ¿vale? Pero sí, sí se puede hacer y se haría de esta manera como os he explicado. Lo que es deseable es que haya class
y veis de los que tirar, ¿vale? Entonces yo ya he hecho el cambio. Es un cambio muy sencillo, no es una experiencia muy compleja. Vale, le doy a listo, una vez que estoy conforme. Si os fijáis, ahora me dice segmentación URL coincide con. Vale, siempre tiene que haber una regla de URL. ¿Qué pasa? Que si yo quiero que cambie este contenido en todas las páginas donde este H5, ¿qué URL debería de poner si Optimize me obliga a poner dentro de la segmentación una condición de URL? No os preocupéis. Lo que podría hacer es la URL contiene la expresión regular y cualquier cosa. Y ya hemos creado un atajo, que ya os dije que me gusta mucho atajar, para decirle, vale, tengo que poner una condición de URL, ¿no? Me estás obligando. Vale, pues no quiero, te voy a decir, coincide con la expresión regular, cualquiera. Y al final he creado una condición tan abierta que no es una condición, porque pasa a todo el mundo. Y voy a dejar que sea la siguiente regla de segmentación en una combinación de i la que realmente apunte la experiencia. Entonces añadimos la regla y digo que quiero elegir a los usuarios que vengan desde Google Ads. Entonces tengo que seleccionar una cuenta cuando quiera la herramienta cargar. Vale, y entonces elijo una cuenta. Perdón, tengo que decirle que lo quiero hacer por palabra clave, ¿vale? Y entonces ahora me va a pedir que elija una cuenta, que elija una campaña aquí mismo. Luego que elija un grupo de anuncios, pues máster, analítica web, ¿vale? Y entonces, ¿cuál de todas las palabras que tengo en este grupo de anuncios? Todas. A cañón. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo a la herramienta? Quiero que todas las páginas de mi web que tienen ese contenido en el H5 pase a ser máster analítica web para los usuarios, visiten la página que visiten, que vengan de estas palabras clave, ¿vale? Y luego en descripción estaría bien, porque al final esto no deja de ser una herramienta colaborativa, que hiciéramos una descripción de la personalización, cuál es el objetivo. Sería muy sencillo decir, bueno, pues cuando los usuarios busquen por máster analítica web, lo que quiero es personalizar esta página, ¿vale? Bueno, no voy a entretenerme, solo que sepáis que es útil hacerlo porque al final todo lo que dejamos documentado es contenido compartido y no deja de ser un valor para la empresa y para vuestros compañeros. Y luego tendríamos que vincularlo con una vista, en este caso todos los datos del sitio web. Nos da la herramienta la opción de que se envíen datos desde Optimize a Google Analytics. Son eventos por defecto. ¿Qué os voy a decir? No soy muy amiga de las cosas que funcionan de manera automática, pero bueno, si queréis podríais dar al check y mandaré a eventos muy estándar para que pudierais encontrar estos datos en Analytics. Pero creo que es mucho más interesante que os creéis un segmento con el líder del experimento y el líder de la experiencia y que aisléis los usuarios que hayan hecho esto y que hagáis el análisis realmente con una visión global de Analytics, porque al final esto está bien que nos lo ofrezca Google Optimize, pero creo que y es mi opinión personal, algo más de marketing de la herramienta, ¿no? Decir, no, y vas a poder ver datos de esta personalización que datos realmente valiosos. Si te creas un segmento, bajo mi punto de vista, vas a poder ver muchísimo mejor cuáles han sido las sesiones. Al final, todas estas personalizaciones y los experimentos tienen el ámbito de sesión. Vas a poder hacerte un segmento y ver los datos que tú quieras comparado con el resto de la web o con los que no hayan visto la personalización y hayan aterrizado, bueno, lo que quieras. Pero creo que sería mucho mejor basarse en un segmento. Pero bueno, está aquí, le podéis dar, tampoco tienes nada que perder. Y otra cosa que me ha gustado mucho es que te puede avisar por correo y también que puedes elegir aquí,
puedes elegir cuándo quieres que empiece la personalización y cuándo quieres que acabe. Imagínate que estás pujando por una palabra que es estacional y que funciona durante un periodo de tiempo y quieres crear una personalización y luego quieres que vuelva, o sea, que desaparezca, que se muestre siempre la página como era antes o SH5 o lo que sea. Pues podrías decir, en el momento en el que creas la personalización, cuándo quieres que empiece y cuándo quieres que acabe. Y yo, que tengo que hacer muchísimas cosas a la vez, prefiero que dejarlo ya, ¿sabes? Y luego ya no tener que pensarlo. Me ha parecido algo muy útil, muy práctico, la verdad. Entonces podría decir que quiero que empiece el viernes a la 1 y quiero que termine porque mis campañas las voy a pausar a finales de febrero, ¿vale? Y me parece una opción muy chula. Y entendido. Vale, ¿y qué más nos pide? Nos va a pedir que verifiquemos el código de Optimize, que se lleva un poco mal con la implementación con Google Tag Manager y poco más. Le podríamos dar a iniciar, iniciar, no sé qué, no sé cuánto está el tal, iniciar y ya estaría funcionando nuestro experimento, perdón, personalización. Y todas las personas que entraran dentro de la segmentación, que si os dais cuenta hemos dicho URL cualquiera, y luego que haya utilizado las palabras clave de Máster Analítica Web, en lugar de ver curso de certificación, vería Máster Analítica Web. Y bueno, pues es algo que mejorará la experiencia del usuario porque está creado especialmente para él. Y esto es un poco lo que quería que supierais todos en cuanto a la personalización. Tenéis un montón de reglas de segmentación para crear las personalizaciones. Podéis ir por dispositivo, podéis ir por región, podéis ir por data layer, podéis crear, o sea, reglas de segmentación tenéis infinitas. Y bueno, la idea es que podéis crear un grupo de usuarios gracias a esas condiciones, ya sea por ciudad, por región, por dispositivo, por navegador, por página, por palabra clave, por cuenta también podréis haberlo hecho, por grupo de anuncios, por lo que fuera que os haga mejorar la experiencia de vuestros usuarios y que mejore el rendimiento de esta página web. Y bueno, creo que ya no tiene sentido que mostremos sobre el papel los pasos, ya los hemos visto desde aquí. Luego todo esto os alimentaría de datos que podríais verlos en Optimize y que también los podríais ver en Google Analytics. Y bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Vale. Bueno, me dicen que bastante claro, clarísimo. Bueno, pues me alegro mucho de que os haya sido útil. Hola, rápidamente, ¿cómo creas el segmento de gente que llega de Optimize en Analytics? Vale. Lo que tendrías es que irte a Analytics y buscar el ID de la variante o el ID del experimento, ¿vale? Al final tienen lo diré, están todos identificados, como igual que se crean números aleatorios para los User ID o los Clients ID, que son X, Y, 1, 2, 3, 4, 5, cada variante de cada experimento y cada experimento tiene un ID. Entonces, simplemente tendrías que buscar la dimensión, que ahora de cabeza no me la sé, si es variante ID o personalización ID y bueno, le das a eso y te crearías ese grupo de sesiones, ¿vale? Si no, pondremos un enlace para que podáis entrar todos a la parte de los informes, ¿vale? Bueno, pues sin más, muchas gracias a todos por atenderme. Espero que os haya sido muy útil, espero que mejoren vuestros contenidos, espero que os sirva
hacer landings muchísimo mejor y que vuestros usuarios estén mucho más contentos y que mejoréis el rendimiento de vuestro negocio y que explotéis al máximo esta herramienta, de verdad. Y además que yo siempre lo digo, que Google Optimize viene a mesa puesta. Lo que tengáis hecho en Google Tag Manager y en Google Analytics lo vais a poder utilizar para jugar y realmente multiplica, no resta. Entonces, de verdad, que pelearos con ella, que mola mucho y que os va a dar muy buenos resultados. Bueno, agur.